Buenos días, voy a presentar el siguiente caso clínico. Les agradezco a los colaboradores que hicieron posible la realización del caso. Bueno, se trata de un paciente masculino de 25 años de edad, sin antecedentes de importancia, que acude a la consulta por disminución de agudeza visual de 2 días de evolución de ojo derecho secundario de trauma ocular. A la exploración oftalmológica, la agudeza visual del ojo derecho es de 20/80, que mejora a 20/40, del ojo izquierdo a 20/20. La presión intraocular del ojo derecho está en 10 y la presión intraocular del ojo izquierdo está en 10. Bueno, a la exploración oftalmológica podemos observar párpados y anexos sin alteraciones, la conjuntiva vulvar con hiperemia difusa de predominio temporal y nasal, la córnea con una, no se aprecia muy bien, la vamos a ver en fotos posteriores, con una herida de retrocedente de aproximadamente 1 milímetro, paracentral, sin cubrir el eje visual. La cámara anterior formada presentaba una cruz de soledad, sin embargo no se observa bien en esta foto, la vamos a ver posteriormente. El índice íntegro en mioidiasis farmacológica. En esta foto podemos observar una lesión corneal, blanquecina de aproximadamente 1 milímetro, autosellada, de espesor total, paracentral, sin cubrir el eje visual. La cámara anterior formada presenta una cruz de solidaridad, y sin embargo no se procesa de manera adecuada en esta foto clínica. Bueno, en el cristalino podemos observar una opacidad de aspecto irregular de aproximadamente 2 milímetros hacia la porción superior, que se encontraba a nivel del núcleo cristalino en esta zona. En una foto por retroiluminación se observa de manera más detallada la opacidad sobre el cristalino. De como ya dijimos previamente, se visualizaba una opacidad de aspecto irregular en esta zona hacia la porción superior, que abarcaba el eje visual, con área de mayor densidad en la porción inferior de esta zona. Bueno, en la ecografía en modo B vamos a observar que la cámara anterior se encuentra formada, la cápsula anterior aparentemente está íntegra, y a nivel nuclear se menciona un área de reverberancia por el cuerpo extraño que ya mencionamos, cristalino, además de que la cápsula posterior en esta zona se observa respetada. En la cavidad vítrea no se observa ningún cuerpo extraño, la retina se observa aplicado. Por la duda de la integridad de la cápsula anterior, entonces aparte se solicitó un VM, con a fin de valorar la integridad. En el VM se observaba igual, la cámara anterior se observaba formada, el ángulo corneoscleral sin alteraciones, se observaba una solución de continuidad en la cápsula anterior, con una imagen hiperrefléctica que generaba una sombra axónica posterior. En cortes diferentes aquí podemos observar igual la pérdida de integridad, que es mínima, y un pequeño flap aquí de la cápsula anterior, al igual que el cuerpo, que genera una sombra sónica. El plan se hizo una extracción del cuerpo extraño intracristalino, una facoextracción y colocación de lente intraocular en el ojo derecho. Aquí podemos observar el cuerpo extraño. Como ya dijo el doctor, pues se va a hacer una capsulorhexis de manera amplia, utilizar parámetros bajos, tener siempre en cuenta que por el trauma puede haber una debilidad de estructuras, por ejemplo sonular, entonces puede haber una diálisis sonular, estar preparados en cuanto al uso de anillos de tensión capsular, realizar una hidrodelaminación. Aquí podemos ver el cuerpo extraño que ya se extrajo, y este es ya al final de la cirugía. No dejó mucho. Aquí podemos observar el postoperatorio. El paciente se encontraba en 20/20 y con una mínima inflamación. Se dejaron esteroide tópico y antibiótico profiláctico. En cuanto vamos a una pequeña revisión del mecanismo del trauma, cuando se usa un trauma, el mecanismo del trauma puede ser un trauma local, que va a ser la lesión, pues se procede directamente del sitio del impacto, generando una alteración en la estructura directamente donde se realiza el trauma. El contragolpe, por ondas generadas, lesiones en estructuras posteriores al trauma, acercadas al trauma, y por compresión ocular, que genera una tracción vitrea con podría generar un desprendimiento de retina.
Okay. En cuanto al manejo del trauma penetrante, los cerrados que llegan a urgencias o un trauma, o sea, hay que primero hacer una muy buena simbología del trauma en cuanto al interrogatorio, okay. Valorar la integridad ocular, desde estructuras óseas, párpados, conjuntiva, córnea, la cámara anterior, las estructuras angulares, el iris, el cristalino, todo. Prevención de daño de infecciones secundarias, en caso de que sean frontales o por ejemplo con materiales contaminados, con el uso de antibióticos vía oral, por ejemplo ciprofloxacino, 400 miligramos cada 12 horas. Evitar uso de medicamentos tópicos por riesgo de toxicidad en cuanto al conservador o en general un riesgo de infección. Un cono protector para evitar algún daño en el ojo y para solicitud de estudios. El manejo posterior, pues podemos ingresar al paciente ya una vez hecho el plan. Ayuno para poder ingresarlo en ese momento a cirugía, pues fue tetánico en cuanto a un material metálico, administración de antimético para evitar aumentar la presión, que salgan estructuras oculares, analgesia y cierre pulmonar de vía penetrante y remoción de cuerpo extraño y posteriormente y ya finalmente rehabilitación visual. En cuanto a las zonas topográficas de un trauma, hay que recordar que de un globo cerrado, la zona sería en zona 1, que se va a comprender la conjuntiva, la córnea y la esclera, la zona 2, que es la cámara anterior hasta la cápsula posterior, y la zona 3, que va a ser la cápsula posterior a las estructuras posteriores a la cápsula posterior. Y en cuanto a un prueba abierto, podemos ver la zona 1, que es la córnea hasta el limbo, va a ser la zona 2 va a ser del limbo a 5 milímetros de la esclera, y la zona 3 sería 5 milímetros posterior a esta zona. En cuanto al factor visual, existe una tabla que nos indica el factor visual, el pronóstico visual en cuanto a la evaluación visual inicial. Entonces vamos a ver que si no hay percepción de luz, vamos a dar una puntuación 60, percepción de luz a MM 70, de 1 a 200 a 20 200, una puntuación de 80, de 20 200 a 20 50, una puntuación de 90 y así sucesivamente. Entonces se le restarían, si es una ruptura del globo ocular, una puntuación de 23, si presenta endoftalmitis, son un 17, con una lesión perforante es un 14, un desprendimiento de retina y un defecto de pirada aferente. Y esto nos va a dar el pronóstico visual. Si es una puntuación de 0 a 44, va a tener un pronóstico de 1% que mejore a 20, que llegue a 20-40, es una puntuación de 45 a 65, va a tener una posibilidad de llegar al 20-40 en un 15%, si es una puntuación de 66 a 80, va a tener una posibilidad de 44% para llegar al 20-40, si es de 81 a 91, tendrá una posibilidad de 74% y ese 92 al 100, pues tendremos una muy buen pronóstico visual de un 92% para llegar al 20-40. Okay, en cuanto a los cuerpos extraños intraoculares, se evaluará el mecanismo del trauma, como ya dijimos, el tipo de cuerpo extraño y el tipo de trauma, el número de cuerpos extraños que generaron el trauma, la localización y extensión del daño. Maniobras clínicas, se deben hacer maniobras clínicas gentiles, evitar, si se observa completamente perforado, pues debemos evitar la compresión del ojo para evitar expulsión de estructuras intraoculares, una ecografía para evaluar las estructuras intraoculares, en ciertos casos una radiografía craneal, una tomografía, no valorar la integridad de estructuras intraoculares, y una resonancia magnética de tener cuidado en cuerpos extraños metálicos. Y todos estos pues hay que tener cuidado porque siempre puede tener riesgo de endoftalmitis. En cuanto a los cuerpos extraños intraoculares, se debe tener cuidado, por ejemplo, en siderosis en metales, porque pueden generar, por ejemplo, una siderosis ocular que generará las sales férricas, subliminando proteínas, desnaturalizándolas, produciendo cambios, por ejemplo, como cataratas o postcorneales y retinianos, el hierro, que hay un incremento en la cantidad, genera un incremento en la cantidad de radicales libres, produciendo lesiones en las membranas celulares, generando alteraciones en estructuras intraoculares. En los cuerpos extraños, por ejemplo, si son cuerpos extraños inertes como plásticos, vidrio, porcelana, depende del tamaño, pueden dejarse adentro. Si es un cuerpo extraño inerte muy grande, puede generar
hay una reacción inflamatoria, más que nada un cubrimiento por el vitrio, generando posteriores tracciones en la retina. Entonces en ese caso valdría la pena retirarlo. Y por ejemplo, materiales orgánicos, ahí sí es una urgencia en cuanto a que se deben retirar de manera inmediata, debido a que pueden producir una gran respuesta inflamatoria, consecuente de una endoftalmitis.